Instrumento.com. Visio. Tutorial número 13. Macros en Visio. Si deseamos automatizar un proceso en Visio, es decir, tenemos una acción que se repite constantemente, lo que podemos hacer es crear una macro para que esa acción que se repite, la macro la pueda realizar. Voy a iniciar un documento, me voy a categorías, va a ser un diagrama de flujo básico y lo voy a pedir en blanco. Lo primero que vamos a aprender es activar el desarrollador. Me vengo a archivo, opciones. En opciones vamos a encontrar la opción que dice personalizar cinta de opciones. A la derecha encontramos el desarrollador. Vamos a activar el desarrollador. Pudiera cambiar de acuerdo a la versión de Visio, que en vez de desarrollador diga programador. Es normal, es exactamente lo mismo. Le doy a aceptar y en la parte superior aparece una nueva ficha que se llama desarrollador. Si toco la ficha desarrollador, aparecen las herramientas: grabar macro, Visual Basic, macros y seguridad de macros. Nos conviene mucho bajar la seguridad para que nuestras macros funcionen bien. Aquí voy a la configuración de seguridad, configuración de macros, y por defecto nos aparece en deshabilitar todas las macros con notificación. Aquí le voy a decir habilitar todas las macros para que me facilite la creación de las macros. A veces no es muy recomendado porque hay virus que entran precisamente a través de las macros, pero es algo que pues últimamente no está ocurriendo mucho. Pero nosotros lo que podemos hacer es encapsular las macros o encapsular nuestros archivos para evitar que en un momento determinado se contaminen. Le doy aquí a aceptar. Vamos a suponer que tenemos una tarea que todos los días realizamos. Como somos creadores de diagramas de flujo, lo que hacemos diariamente es insertar una forma de inicio. Después de la forma de inicio insertamos una forma de proceso. Esta tarea la hacemos todos los días y después insertamos una forma de decisión. Entonces, como todos los días y cada vez que hacemos un diagrama de flujo tenemos que poner estas tres formas, lo que podemos hacer es crear una macro que haga eso por nosotros. Bueno, vamos a grabar la macro. La macro lo que nos va a hacer es grabar las tareas que nosotros le pongamos a partir del momento que empiece a grabar. Le digo aquí grabar macro, le doy un nombre a la macro. Aquí me sugiere un nombre, dice macro 1. Voy a dejar el nombre, está bien. Puedo utilizar teclas de método abreviado, control más L, control más J, lo que deseemos, siempre y cuando no esté ocupada por Visio, podemos ocuparla. Bueno, no vamos a ocupar aquí método abreviado. Pregunta a dónde va a guardar la macro. Le digo que en documento activo es correcto, y si queremos una descripción podemos ponerla. No es obligatoria, la podemos poner para que nos acordemos de qué hace nuestra macro. Por ejemplo, aquí podemos poner inserta una forma de inicio, una de proceso y una de decisión. Le doy a aceptar. Al momento en que le doy a aceptar es como cualquier grabadora que nos esté grabando la voz o nos esté grabando un video. Todas las acciones que hagamos automáticamente se van a grabar hasta que nosotros hagamos un clic en el botón que dice detener grabación. Este mismo botón aparece en la parte inferior. Detener grabación. Bien, vamos a insertar las tres formas que necesitamos. Inserto la primera forma, inserto la segunda forma e inserto la tercera forma. En esta modalidad de macros realmente no podemos darles tamaño a las formas porque se generaría un error. Solamente en una modalidad un poco más avanzada de macros. Entonces solamente vamos a insertar las formas, pero no les vamos a dar tamaño. Ya se terminaron las tareas que necesitaba. Ahora lo que necesito es detener la grabación. Observemos que hay un botón que dice pausar grabación.
puedo pausar la grabación, hacer alguna otra actividad, guardar, etcétera, y luego regresar a continuar la grabación. En este caso lo que vamos a hacer es detener la grabación. Ya se detuvo la grabación, ahora vamos a probar si nuestra macro sirve. Voy a borrar las 3 formas para que nuestra macro haga las formas. Ahora le voy a decir macros. Dibujo 1, aquí tenemos la macro y se llama dibujo 1, que se refiere al nombre del archivo que tengo. Y acá dice new macros, quiere decir que es una nueva macro, y el nombre que tiene la macro es macro 1. La puedo hacer paso a paso o puedo ir al código. Si le digo modificar, entro al código, si lo entiendo, bueno, pues modifico el código para hacer alguna situación distinta de lo que hice. Puedo hacer una corrección, puedo agregar alguno de los pasos, dependiendo si entiendo lo que se está haciendo acá, pues puedo utilizarlos. Si no lo entiendo, bueno, podemos hacer en la forma que aprendimos a hacer las macros. Voy a nuevamente presionar el botón de macros y tengo esta macro que quiero que se ejecute. En la parte de abajo tengo el botón ejecutar, le hago clic y observemos la macro se ejecutó, es decir, se pusieron las 3 formas. Después que terminé de hacer mi macro, bueno, ahora me conviene guardar mi archivo. El problema es que si guardo mi archivo en la forma normal, le digo guardar como, le digo en examinar, voy a guardar en el escritorio en la carpeta vicio que tengo, y aquí si lo guardo como dibujo de vicio, la macro no se guarda. Tengo que indicarle a vicio que quiero guardar las macros. Entonces, en vez de tipo dibujo de vicio, voy a hacer un cambio aquí. Voy a elegir dibujo habilitado para macros de vicio. Observemos, son las dos opciones, dibujo de vicio o dibujo habilitado para macros. Elijo esa opción y ahora le vamos a dar un nombre. Vamos a ponerle, por ejemplo, macro prueba. Y le digo guardar. Bien, vamos a ver cómo aparece nuestro archivo. Lo abro desde mi carpeta y aquí tengo macro prueba. Si detallamos un poquito, aquí tiene un pequeño simbolito, el que dice macro prueba. Observemos que es un dibujo, a diferencia del dibujo que tengo arriba, no tiene ese simbolito. El que dice macro prueba sí tiene ese simbolito, es decir que este archivo es especial de macro. Abro el archivo y aquí si estuviera activada la seguridad, es decir, si le hubiera dejado seguridad de macros, deshabilitar todas las macros sin notificación, me mandaría un error en este momento. Me diría que si habilita las macros o no habilita las macros. En este caso no nos manda el error porque la seguridad desde el principio la deshabilité. Bueno, voy a intentar ejecutar mi macro. Aquí está la macro y obviamente al quererla ejecutar me va a marcar un error, porque si observamos acá dice macro prueba, pero recordemos que la grabamos con el nombre de dibujo. Entonces al ejecutarla me va a marcar un error. Le voy a decir ejecutar. Acá está el error. Bueno, lo que vamos a hacer para evitar este error, en primer lugar voy a eliminar esa macro que hice porque no tiene sentido. Le voy a decir macros, me vengo, elijo la macro y le digo eliminar. Dice, ¿seguro que desea eliminar esta macro? Le digo que sí. Bueno, voy a hacer esa macro nuevamente, pero ahora la voy a hacer ya con un nombre de archivo válido. Le digo grabar macro. Le puedo llamarme del mismo nombre, macro 1. Le doy a aceptar y vamos a insertar las 3 formas de hace rato. Una, la forma de proceso y la forma de decisión. Termino mi grabación, elimino las formas y reviso si funciona mi macro. Le digo macros, acá está la macro y le digo ejecutar. Bueno, mi macro funcionó perfectamente. Voy a cerrar y voy a guardar los cambios. Nuevamente voy a abrir macro prueba. Están las 3 formas que dejé, las voy a eliminar.
y voy a probar si funciona mi macro. Ahora debería funcionar, puesto que el nombre ya lo tengo desde que hice mi macro. Le digo macros, acá está mi macro, macro 1, y le digo ejecutar. Y observemos que ahora mi macro funcionó sin ningún problema. Voy a borrar estas formas y vamos a ver qué otro tipo de macros podemos hacer. Vamos a suponer que me interesa tener un fondo, un tema, porque siempre los utilizo. Entonces una combinación de colores y demás, un título, porque siempre los utilizo para trabajar. Entonces lo que vamos a hacer es grabar una macro. Le digo grabar macro. Esta vez voy a poner como nombre de la macro, le voy a poner formato inicial. Como estamos en un espacio de programación, no podemos dejar ningún espacio en los nombres, entonces utilizo guión bajo. Le vamos a poner aquí como descripción, tema, título y fondo. Le digo a aceptar y ahora estamos empezando a grabar nuestra macro. Me vengo a diseño, voy a elegir un tema, por ejemplo este, y voy a elegir una variante, por ejemplo esta variante. Voy a elegir un fondo, el de mapa por ejemplo, y voy a elegir bordes y títulos. Me gusta este. Entonces mi macro lo que va a hacer es ponerme todo este entorno. Si quiero abundar un poquito en mi macro, bueno, podríamos insertar una forma de inicio. Y por lo regular, después de una forma de inicio, tenemos una forma de proceso. No siempre va a una forma de decisión, pero es raro que no estén estas formas en el inicio. Entonces lo que vamos a hacer aquí, pues obviamente, es generar estas dos formas y nuestro título, nuestro fondo y nuestros temas. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar nuestra macro. Me vengo a desarrollador y hay que tener mucho cuidado de cerrar la macro, porque muchas veces no la detenemos y seguimos pensando en que ya está detenida la macro y luego de momento queremos ejecutarla y se hace un verdadero caos. Voy a detener la grabación, detengo la grabación, voy a borrar todos estos elementos que puse, el fondo, el título, me vengo aquí abajo a fondo y cambio, elimino los títulos y demás. Aquí obviamente quedó esto seleccionado en esta forma, pero puedo venirme a diseño y lo elijo en blanco. Ahora vamos a ejecutar la macro que va a hacer todo. Le digo desarrollador, macros, y aquí tengo las dos macros. Una que es la macro 1 que hicimos y la otra macro que se llama formato inicial. Voy a ejecutar la que se llama formato inicial. Observemos que se ejecutó la macro con todos los elementos que pusimos. Algo que no podemos hacer es poner un título dentro de la macro, es decir, lo tenemos que dejar, títulos, texto y demás lo tenemos que escribir posteriormente. Voy a cerrar mi documento, pero antes voy a borrar todo esto. Y le digo guardar. Bien, una cosa que tenemos que observar es el simbolito de que sí se está grabando como macro. Observemos que cuando nos acercamos también hay un mensaje que dice dibujo habilitado para macros de Microsoft Visio. Entonces esto lo tenemos que ver, tener presente cuando grabemos nuestro archivo. Le voy a hacer un doble clic y voy a probar las dos macros. Digo desarrollador, macros. Tomo primeramente la macro 1, que es la primera que hicimos, y le digo ejecutar. Bueno, veamos que funciona, pero con las formas preestablecidas, con el color preestablecido. Voy a eliminar estas formas y vamos a ejecutar ahora la macro 2. Le digo macros, aquí está macro, formato inicial, aquí lo tengo el título arriba, ejecuto.
Y bueno, como podemos ver, ya tenemos nuestro formato inicial. Con eso terminamos nuestro tutorial número 13, macros en Visio.